La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos. Este tiempo de Pascua todavía tiene mucho que recorrer en nuestra vida y nosotros en este tiempo pascual. Hoy quiero centrarme la reflexión en dos elementos importantes: la oración y la misión. Oración y misión. Es un binomio muy importante para aquellos que queremos vivir la Pascua de una manera más intensa, de una forma más dócil a la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el principal protagonista de la vida de la Iglesia. Hemos sido testigos de la elección del Papa León XIV. Entonces, cómo el Espíritu Santo va moviendo el corazón, va moviendo la Iglesia, es maravilloso. Pero una vida sin oración es una vida sin fuerza. Una vida cristiana católica sin misión no tiene sentido. Una vida cristiana católica solamente consumiendo la fe y no compartiéndola no tiene sentido. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, me centro en el libro de Hechos porque es uno de los, en la liturgia de la palabra, pues la Iglesia nos propone, nos da Hechos de los Apóstoles como uno de los textos permanentes en la liturgia de la palabra en el tiempo pascual, para que nosotros vayamos entendiendo este caminar de la iglesia primitiva, los primeros comienzos, por decir así, los primeros momentos de la iglesia, en esas experiencias de cómo fue viviéndose la experiencia de fe. Y quiero tomar el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles en relación a cómo vivieron esos primeros momentos de misión los apóstoles y centrarme del versículo 29 al 31, cuando los discípulos fueron liberados, habían estado ante el Sanedrín y todo esto, y los discípulos han sido liberados. Hay un momento de oración en comunidad, pero me centro del versículo 29 al 31, capítulo 4, Hechos de los Apóstoles. Dice: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra, y extiende tu mano para curar y obrar señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, tembló el lugar en que estaban reunidos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y anunciaban con absoluta libertad la palabra de Dios. Uno de los momentos más significativos para los apóstoles era ese momento de oración. Aunque son perseguidos, ellos no van a dejar de orar, no van a dejar de anunciar. Más bien, es como que se renueva la fe de ellos, como que se fortalece la audacia misionera, porque fíjese bien cómo ellos reconocen que hay una amenaza. ¿Cómo comienza el versículo 29? Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra. O sea, ante esa realidad humana, ante esa persecución, no queremos ocultar la fe. No queremos ocultar nuestra fe. Queremos seguir predicando, queremos seguir anunciando, y eso es lo que nos toca a nosotros. En medio de las realidades, de los dilemas de la vida que estamos experimentando cada uno de nosotros, necesitamos vitalizar ese espíritu misionero. Ese espíritu misionero que nos lleva a ser sal y luz en todos los ambientes donde tú y yo estemos. Por eso, el primer paso que hacen estos hombres de Dios es el recorrer el camino de la oración. Hemos vivido momentos intensos tiempo atrás en el cónclave, que ya ha quedado atrás, pero en nuestra memoria está presente, la oración intensa que realizamos muchos de nosotros y que el Espíritu Santo fluyó de una manera maravillosa. El primer camino a recorrer en el camino de la misión, en el camino de la vida, como cristianos católicos que somos, es una vida de oración. Una vida de oración. Los apóstoles no tienen ninguna duda en acudir al Señor a través de la oración. Mira, uno de los desafíos grandes que tenemos los cristianos católicos es comprender la riqueza y el poder que tiene la oración.
La vida de oración, me gusta más hablar de la vida de oración que oración, porque la oración únicamente así se ve como un acto, pero la vida de oración es una experiencia continua, constante. Puedes estar bañándote, puedes estar aseando la casa, puedes estar desarrollando tu trabajo, manejando un automóvil, en un autobús, en un avión, en una patineta, lo que sea, y puedes estar orando. Por lo tanto, los discípulos aprendieron a desarrollar, a poner en práctica aquello que en San Lucas capítulo 11, versículo 1, fue la petición que le hicieron a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Pues ellos fueron aprendiendo a orar a ejemplo de Jesucristo, su primer modelo de oración. Luego también vemos cómo estos discípulos reconocen la necesidad que tienen, la necesidad de valentía, la necesidad de persistencia, y se dan cuenta también que para ello necesitan orar. Mira, no basta con tener una buena voluntad para querer ser una mejor persona, para poder amar, para poder perdonar. Se requiere recorrer el camino de la oración. La oración es importante. La oración es el camino a recorrer para no tener miedo, para compartir nuestra fe en cualquier lugar donde estemos, ante cualquier persona. Por eso es fundamental el hecho de ver el texto con mucha esperanza, porque nosotros hemos sido testigos cómo el Señor responde a la oración del pueblo, cómo el Señor decide elegir a un nuevo papa de en medio de más de 130 y pico o 150 y pico, no sé cuántos cardenales, y elige a uno. Cada uno de nosotros necesitamos ir dándonos cuenta que el mensaje de Jesús requiere ser difundido. Pero para ser difundido, en primer lugar, necesitamos tener una experiencia de testigos de Cristo, de este Cristo resucitado, de este Cristo que nos viene a dar una nueva vida, de este Cristo que nos lleva a una experiencia de fe totalmente diferente, de una experiencia de fe más profunda, más enriquecedora. La misión, queridos hermanos y hermanas, es un asunto de valientes, es un asunto de conscientes, es un asunto de aquel que ha tenido el encuentro personal con Cristo y que no puede dejar de hablar de lo que ha visto y oído, que no se limita su experiencia a su pequeña comunidad, a su movimiento, a su parroquia, sino que entiende que la misión es sin fronteras, porque la experiencia de Cristo hay que comunicarla a todo mundo, en el ámbito familiar, en el vecindario, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, donde estemos, en el aula de una escuela, de un colegio, de una universidad, donde estemos. Por lo tanto, es maravilloso ver cómo estos hombres están suplicando. Y fíjate bien, dice: extiende tu mano para curar y obrar señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, ellos entienden bien que la misión no solamente es hablar. La misión es acompañada por signos concretos que promueven a la persona, al ser humano. Por eso es hermoso ver cómo el sentido de la fe tiene una dimensión social. Pueden haber prodigios, señales, prodigios, milagros, por supuesto que sí. Cuando hablamos de milagros nos detenemos únicamente en una sanación física, pero milagro también es ayudarle al hermano, al fulano aquel que se le está cayendo el techo de la casa, y le vamos a ayudar y le vamos a poner un techo nuevo. Ese es un milagro. Un milagro es conseguirle trabajo al que está desempleado. Ese es un milagro también. Entonces, no nos centremos únicamente en el tema milagro a cosas sobrenaturales, por ejemplo, como una sanación, un milagro físico, una sanación, tantos testimonios que hay. Pero esos son milagros también, pero también es milagro transmitirle esperanza, promover al ser humano, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al que está preso, al que está enfermo. Eso también es milagro. Por lo tanto, los discípulos están abiertos, están dispuestos a una experiencia maravillosa, a una experiencia lindísima, porque saben muy bien que ellos simplemente son instrumentos del Señor. Y esto es fundamental. La misión nos educa en la humildad. La misión nos va educando en la humildad, porque el principal protagonista de la misión no somos tú y yo.
Los principales protagonistas de la misión no somos los que hablamos en el nombre de Jesús, no somos los que promovemos la justicia, la verdad, la vida. No, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí también es importante entender algo. Importante es la confianza que usted y yo tengamos en el Señor. ¿Cuántos de estos hombres recibieron formación? Caminaron con Jesucristo. Jesucristo le fue transmitiendo las enseñanzas. Tuvieron que ser testigos de Cristo, impulsados por el Espíritu Santo. Tuvieron que hablar en el nombre de Jesucristo. No sacaron un curso de teología, no sacaron un curso de homilética, de predicación, de filosofía. No, eran testigos. Eso es lo principal. Es secundario el estudio. Lo primero es la experiencia. Y la experiencia te lleva a confiar en la misericordia del Señor, a confiar en el Dios que realmente nos va liberando, nos va restaurando. Por eso, estos discípulos no se limitan solamente a pedir valentía, sino que ocurran signos, que ocurran prodigios. Ellos creen que Dios respalda su obra. Ellos están convencidos que son enviados por el Señor, que han sido enviados por el Señor, y el Señor va respaldando su acción apostólica, su acción misionera. Eso es lo que debemos de convencernos nosotros. En la misión tenemos que aprender a confiar. Si nunca has dado tu testimonio, si te da temor decir en tu oficina, por ejemplo, en esta Pascua, voy a orar antes de los alimentos, y estás en tu trabajo o estás en un restaurante, te da miedo orar, te da temor, pide al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, dame la valentía, porque esos son pequeños signos misioneros también. El servir, el hacer tu trabajo con agrado, también es misión. El hacer tu trabajo con excelencia, de forma honrada, en llevar tu vida en base a los principios del Evangelio, llevar una vida éticamente sana, saludable. Entonces eso también es misión, porque empiezan los demás que están a tu entorno a darse cuenta que tú eres diferente. Eres diferente desde tu fe. Eres diferente y revelas esa diferencia desde tu comportamiento, desde la manera como tratas al otro, desde las palabras que utilizas. Por lo tanto, esa confianza en el Señor le lleva a estos hombres a suplicar. Extiende tu mano para curar, obrar señales, prodigios. O sea, ellos saben muy bien que Dios es todopoderoso. Y eso es importante. El otro día estaba impartiendo una formación en Maraita, aquí en la arquidiócesis de Tegucigalpa, y estábamos en el templo impartiendo la formación sobre la misión, y llegó un hombre enfermo, no recuerdo si se llamaba Juan, un andador muy afectado de su salud, a cumplir una promesa. Lo llevaba su hija y otra persona, y lo pusieron ante la imagen de San Antonio, y ahí hicieron un momento de oración, encendieron una vela, estábamos dando la formación, pero luego, ya cuando terminan, era una persona que muchos de ellos lo conocían y tenían tiempo de no verle, y yo sentí en mi corazón, hay que orar por este hermano. Hay que orar por este hombre, hay que orar por esta hija, hay que orar por su familia. Y empezamos a orar. Él no pidió oración, empezamos a orar. El sentido misionero es algo vital. ¿En qué sentido lo digo yo que es vital? En que las cosas no se postergan, las cosas no se dejan para más tarde. En la misión hay un aquí y un ahora. Eso es lo importante. La misión es un aquí y un ahora. No es que más tarde, no, es un aquí y un ahora. Cuando sientes ese impulso del Espíritu Santo, te das cuenta que inquieta tu corazón y que tienes que ser dócil. Tienes que ser dócil. ¿Por qué? Porque de lo demás se encarga el Señor. A veces nosotros nos autolimitamos porque tenemos humanamente miedo de hacer el ridículo. Miedo de hacer el ridículo. ¿Cuántos de ustedes han tenido ese conflicto interno de, por ejemplo, en tu trabajo, en tu ambiente laboral, me siento para comer, pero me da miedo signarme, me da pena signarme, me da pena cerrar los ojos, bendecir los alimentos, me da pena? ¿Por qué? Porque por el qué dirán, porque se van a reír de mí, porque los demás
me van a juzgar y todo lo demás. Pero una persona con un espíritu misionero, no importa dónde está, no importa cómo está, uno se pone a orar. Una de las experiencias lindas que he tenido en las experiencias misioneras, recuerdo, fue un viaje que me invitaron a predicar en una parroquia en Estados Unidos, en uno de los estados, en Maryland, y me acuerdo que estaba en el aeropuerto de San Salvador esperando el vuelo para viajar a Estados Unidos. Y me puse a rezar el rosario. Y de pronto se acercó una señora, yo estaba rezando el rosario, me quedó viendo y me dijo, disculpe, ¿usted es católico? Le digo, sí. Ah, me dice, ¿y está rezando el rosario? Sí, le digo, va para... Y empezó a platicar. La señora me interrumpió el rezo del rosario y me dijo, yo tengo un hijo que es seminarista, ore por él. Y me dio el nombre del muchacho. Entonces, ¿te das cuenta tú que en cualquier lugar donde nos encontramos, siempre vamos a encontrar a alguien que va el Señor nos va a acercar a esa persona o esa persona se va a acercar a nosotros para seguir haciendo misión, Pero esta misión se realiza con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no hay misión, no hay curaciones, no hay señales, no hay prodigios. Necesitamos entender que el principal protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Por eso he querido hablar sobre oración y misión. Porque muchas veces emprendemos o queremos o decimos misionar, pero no oramos. Y sin oración no hay vida misionera. Por lo tanto, y usted ve el texto que después de haber orado, el Espíritu Santo se manifiesta de una forma poderosa, porque dice que acabada su oración, tembló el lugar en que estaban reunidos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Significa simplemente levantar las manos, aplaudir, cantar? No. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno del amor, de la misericordia del Señor. Estar lleno de un nivel de conciencia que soy sal y luz para el mundo. Que la fe es más que un sentimiento. Que no me puedo basar mi vida cristiana en simplemente decir es que yo soy una persona alegre. No, es que mi alegría la comparto y te contagio mi alegría espiritual. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo es hablar el lenguaje del amor, el lenguaje de la justicia, el lenguaje de la vida. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo es dejarme tomar por la misericordia del Señor y perdonar al que me ha ofendido. Construir, no destruir. Animar, no desanimar. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Por eso los discípulos quedan llenos del Espíritu Santo, fortalecidos ¿para qué? Para anunciar la palabra. Y por eso al final del versículo 31 dice, y anunciaban con absoluta libertad la palabra de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. La libertad interior que me impulsa, que me dejo tomar por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para construir una nueva familia, un nuevo matrimonio, para consolidar la fe en mis hijos, para ser un mejor testigo de Cristo en mi ambiente laboral, para aportar a la vida de fe y a la vida material de las demás personas. Entonces, esta capacidad de tener esa libertad para anunciar la palabra de Dios no es humana, es divina. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos pedir a Dios que nuestras comunidades católicas estén llenas del Espíritu Santo. Que nuestras parroquias estén llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para promover la justicia, para promover la verdad, para promover la vida. Son tres signos hermosos en los cuales está signos maravillosos sobre la llenura del Espíritu Santo. La verdad, la vida, la libertad. Por lo tanto, pedir a Dios esta llenura para poder servir con autoridad, para ser valientes, para salir de nuestra zona de confort, para dejar a un lado la indiferencia, para dejar a un lado la vida mediocre espiritualmente hablando. Entonces nos damos cuenta que estos hombres, estos discípulos, Pedro, Santiago, Juan y el resto, tienen una fuerza interior que les impulsa a servir
les anima a anunciar, les anima a ir hacia el otro. Por eso es importante entender, no tengamos miedo. Lo que decía Benedicto XVI, no tengamos miedo, el Señor te va a dar más. Hay una frase muy linda, no la recuerdo muy bien, pero no le tengan miedo, no tengamos miedo al Señor. Si el Señor te llama, el Señor nos está llamando para dar y Él nos va a dar más. Entonces, muchas veces nosotros confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, y eso limita el espíritu. Abandónate. He sido testigo como un delegado de la palabra, una delegada de la palabra, un catequista que antes llegó a 3er grado. Dios le ha dado la gracia de ser instrumento y hay predicaciones llenas del poder de Dios en esta gente sencilla. Por lo tanto, lo primero que hace el Espíritu Santo es cultivar las virtudes en nosotros. Y una de las virtudes que necesitamos en la misión es la humildad. Es la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué la humildad? Porque a veces podemos creer que nosotros sabemos más que los demás. Pero la humildad nos va colocando en el centro de un camino de sencillez. Y vamos descubriendo entonces cómo el accionar del Señor se va manifestando y sobrepasa nuestra inteligencia, sobrepasa nuestro conocimiento, sobrepasa nuestras habilidades. Por eso es importante entender. ¿Cuál es el centro de la petición de estos hombres? El centro de la petición de estos hombres no es únicamente que el Señor cure, que el Señor obre señales, que el Señor haga milagros. El centro de la petición de estos hombres es la valentía. La valentía. La valentía. Ajá. Danos esa, concede a tus siervos predicar tu palabra con valentía, dirá otras versiones bíblicas. Por lo tanto, siempre vamos a tener amenaza. Nuestra vida está amenazada. Está amenazada por el pecado, está amenazada por la enfermedad, está amenazada por las crisis, está amenazada por las tentaciones. O sea, eso es así, eso es normal. Estamos todos amenazados. La iglesia misma está amenazada. Pero es ahí donde se requiere el auxilio del Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo, si nos dejamos tomar por Él, nos vuelve personas audaces, con esas capacidades maravillosas de poder vencer los temores, las inseguridades que muchos de nosotros hemos acrecentado y tenemos. Los discípulos tienen algo muy importante. No quieren detenerse. No quieren quedarse de brazos cruzados. Los discípulos saben interpretar muy bien que la misión es continuar, avanzar, arriesgarse. Que la misión es un tiempo favorable para poder enriquecer, instaurar el reino de Dios. Por lo tanto, las amenazas no los van a afectar ni los van a detener, y nunca lo hicieron. Entonces, muchas veces nosotros nos autodetenemos porque tenemos miedo. Pido al Señor que te ilumine y te guíe en este tiempo pascual para que vivas esa oración en misión y la misión en oración. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.